Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de psicofisiología. Esta es la segunda clase. Soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy vamos a hablar sobre las bases neuroanatómicas de la conducta. Vamos a empezar platicando un poquito de la historia. En el siglo XIX sucede algo muy interesante, ya que las investigaciones referentes a la fisiología tuvieron importantes avances, sobre todo en el estudio de la actividad nerviosa, las sensaciones y la fisiología del cerebro, así como la evolución del ser humano. Este tipo de estudios fue uno de los momentos más importantes sobre las posibilidades de sentar históricamente las bases de la fisiología y con ello poder comprender las operaciones mentales. Hay un investigador muy relevante que tiene por apellido Müller. Él vivió entre los años de 1801 a 1858 y él investigó sobre las fibras nerviosas específicas y las describió como objetos que permiten al hombre ser consciente. Es decir, él establece que estas fibras nerviosas estos nervios son los que concientizan al ser humano y por lo tanto el sistema nervioso. Es decir, él encuentra esta conexión mediante las fibras nerviosas entre el mundo exterior y el mundo interior, lo cual, recordemos, 1800 es un avance sumamente importante en el área médica. También tenemos en este mismo rango de fechas, 1857, 1952, el científico Charles Sherrington. Él fue un científico inglés que realizó sus primeras investigaciones sobre los reflejos en la actividad eléctrica espinal y su consecuente reacción con los músculos. Sus contribuciones fueron muy importantes para la neuroanatomía, ya que consistieron en identificar desde la médula espinal y las vías nerviosas y motoras cómo se hacía esta conexión entre la médula y las fibras neuronales, las vías nerviosas, las sensaciones en los músculos. Y estos estudios revelaron la conducta nerviosa desde la periferia, es decir, desde las extremidades hasta las células y hacia la médula y viceversa, de la médula hacia las manos, las piernas, etc. Y también él encontró los arcos reflejos. Este investigador concluyó que por medio de esta comunicación, por decirlo de alguna manera, entre la médula y el resto de la periferia, hay esta comunicación neuronal, era la que creaba una comunicación similar a lo que posteriormente llamó sinapsis, que la sinapsis es esta conexión, esta comunicación que hay entre las células. Y también, pues obviamente este tipo de descubrimientos sentaron las bases de la neuroanatomía y que pues está muy relacionada con lo que es la fisiología y posteriormente con la psicofisiología. También él habló sobre la causalidad fisiológica en las respuestas conductuales de los estímulos externos y esto abrió un camino muy importante a lo que después sería la psicología conductual de Watson y Pavlov. Recuerden, 1800, 1900 más o menos, es que ya tenemos este tipo de investigación y este tipo de información. En la década de 1870, regresando un poquito, fueron sentadas las bases de la psicología moderna como una ciencia dedicada al estudio de la relación de los sucesos fisiológicos y los mentales. Como ciencia poseía el mismo rigor científico que la física o la química y posteriormente el estructuralismo dio lo que ahora conocemos la forma de la psicología estructuralista con la unión
de los estudios de fisiología con la sensopercepción y las investigaciones realizadas con la metodología de lo que en ese momento era la psicofísica. Y esto permitió hacer una concepción empírica de lo que es la mente. Watson, que ahorita empezamos a hablar un poquito de él, afirmaba que el comportamiento del sujeto necesita estudiarse por sí mismo y por un estado básico de comportamiento. Esto último hace referencia a los postulados teóricos en la psicofísica, que así se llamaba anteriormente, que relaciona la fisiología y el funcionamiento físico de los órganos sensoriales. Por eso era psicofísica. Pero, como ya habíamos hablado en la clase pasada, ahora le llamamos psicofisiología o pudiera llamarse también psicología fisiológica o neuropsicología o psicobiología, perdón. Son términos específicamente son diferentes, pero hablábamos la clase pasada que a veces es complicado delimitar hasta dónde llega el trabajo de uno y el trabajo de otro. Por eso a veces es complicado determinarlos, porque son muy, muy similares en su área de estudio. Y bueno, volviendo a Watson, él decía que los postulados teóricos de esta psicofísica o psicofisiología se relacionan con la fisiología y el funcionamiento de los órganos sensoriales como una experiencia subjetiva del ser humano que derivan en un comportamiento. Es decir, voy a regresar, él fue el fundador o el creador del conductismo, que fue una corriente que hoy en día todavía sigue usándose, probablemente no tal cual él la delimitó, pero formó las bases para lo que es el conductismo, donde obviamente se estudian pues, las conductas. También este mismo autor, Watson, enfatizó en el estudio de la conducta que para él en realidad es muy limitado lo que él proponía, porque él hacía un énfasis en estudiar la fisiología y las sensaciones físicas como procesos mentales que derivaban posteriormente en conductas. Eso era lo que estudiaba la psicofisiología o la psicofísica, les digo. Pero Watson enfatizó más hacia la conducta, lo que reducía mucho la fisiología y los procesos mentales internos. Dejaban en segundo plano los procesos físicos y con esto lo que él fomentó fue una premisa conductista que destacó la importancia de medir, cuantificar o estudiar todo aquello que es observable, es decir, pues las conductas o el comportamiento. Mientras que aquello que no se podía observar, como los procesos psicológicos internos o los procesos físicos internos, pues fueron dejados de lado por ser una dimensión poco accesible para el estudio de la conducta. Obviamente, ahorita ya tenemos más investigación, tenemos más herramientas, tenemos más conocimientos, pero en sí, Watson deja un poquito de lado todos los procesos internos, los físicos y los psicológicos también. Y él se enfocaba mucho en la conducta. ¿Por qué? Porque eso es algo que puedes medir, ¿verdad? Puedes medir la conducta, puedes cuantificarla. Entonces, él le dio toda la importancia a aquello que podía medir, aquello que podía, pues, controlar de cierta forma. Y lo otro lo dejó en segundo plano, lo que es la psique y lo que es la parte fisiológica. Para los psicólogos del siglo XXI, sin embargo, resulta muy importante entender cómo influyen las funciones orgánicas en los procesos mentales del ser humano. Hoy en día le damos más importancia a esta concepción. Se fijan, en el transcurso de la historia fue muy importante. Estos investigadores que hablábamos al inicio,
que eran alrededor de los años 800, 900, le dieron mucha importancia a esta parte fisiológica. Luego, con la corriente conductista de Watson, se deja un poquito de lado y después lo volvemos a retomar. La conducta de los afectos y las relaciones interpersonales y las relaciones psicopatológicas, es decir, los procesos psicológicos, pueden explicarse mediante una serie de características psicológicas que son consecuencia de procesos bioquímicos orgánicos. Es decir, hay cosas que podemos explicar a través de la fisiología, ¿sí? Por ejemplo, cómo afectan el sueño, el apetito, las emociones, el estado de ánimo, el deseo sexual y cómo estas circunstancias que son físicas pues derivan en un estado de salud y posteriormente estas funciones orgánicas del cuerpo, si se encuentran deterioradas, pues también van a afectar nuestro estado de ánimo y viceversa, nuestro estado de ánimo puede afectar el sueño, puede afectar el apetito, puede afectar el deseo sexual, etcétera. ¿Sí me explico? Las dos cosas van de la mano y a veces es muy complicado poder delimitar de aquí para acá psicología y de aquí para acá la fisiología o la medicina, por llamarlo de otra manera. Para comprender estas características desde un punto de vista psicológico es necesario que nos remitamos a ciertas funciones a nivel físico, primordialmente para tener conocimiento de la fisiología y la anatomía del sistema nervioso. Aquí, en este punto, es de suma importancia señalar que convergen dos visiones muy, muy interesantes. Por un lado, tenemos una que señala que los comportamientos son influenciados por procesos bioquímicos y otra que señala exactamente lo opuesto, que los comportamientos influyen en los procesos internos. Sin embargo, como les decía, es difícil decir esto es únicamente psicológico y esto es únicamente biológico, porque la verdad van de la mano. Si tú tienes depresión, por ejemplo, si sufriste la pérdida de un ser querido, esa situación mental, esa situación psicológica, pues obviamente va a afectar físicamente tu cuerpo, ¿cierto? Como decíamos ahorita, probablemente ya no vas a dormir, probablemente ya no vas a querer comer. Si vamos a otro ejemplo, si estás estresado, pues probablemente te va a afectar en la gastritis, por ejemplo. Si estás ansioso o si estás muy molesto, a veces el estómago es el que resiente estas emociones, pero también puede ser lo contrario, ¿verdad? Si probablemente traes una baja hormonal, por ejemplo, lo que sucede en la depresión postparto, que es un descontrol hormonal que sufren las mujeres después de dar a luz, y eso causa una depresión. Entonces, a veces es complicado decir una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Porque van muy de la mano. No podemos decir que lo físico causa lo psicológico o que lo psicológico causa lo físico, porque dependiendo se pueden dar las dos situaciones o se pueden influir una a la otra. Las neurociencias son ramificaciones de la psicología y la medicina encargadas de estudiar la anatomía, ¿sí? Las neurociencias, como les decía ahorita, pues estamos hablando de psicofisiología, pero hay muchas vertientes que estudian la relación del sistema nervioso, la relación de la fisiología con la psicología. Es decir, las neurociencias son como una ramificación, son como parte entre la psicología y la medicina. Y están encargadas de estudiar esta anatomía, esta fisiología, esta bioquímica, la bioquímica molecular, están encargadas de la genética y de cómo esto puede afectar la parte emocional o la parte psicológica de una persona. También están relacionados estos estudios o estas investigaciones con el comportamiento y el aprendizaje
y al mismo tiempo con la psicopatología del ser humano. Algunos ejemplos que podemos hablar sobre estos avances en la investigación son la función de los hemisferios cerebrales, por ejemplo, la sinapsis neuronal, los avances en las enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, como puede ser la esclerosis múltiple, como puede ser el Parkinson, así como el análisis de las funciones en ciertos neurotransmisores y su efecto en el comportamiento. También se han hecho investigaciones, por nombrar algunas, porque obviamente se ha investigado muchísimo al respecto, por ejemplo, sobre los genes de algunos trastornos mentales. Sabemos, por ejemplo, que el TDAH, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, tiene un componente genético muy importante. Entonces, ahí podemos ver que, por ejemplo, este trastorno, el déficit de atención, muestra conductas que pueden ser evaluables, muestra rasgos psicológicos, muestra rasgos psicopatológicos, pero también hay una parte, una base biológica, hay una parte genética que está influyendo en la aparición de este trastorno. Otro tipo de investigación que podemos hablar sobre las neurociencias están, por ejemplo, el uso de medicamentos para el tratamiento de cualquier enfermedad mental que se te venga a la mente, por ejemplo, depresión, TDAH, esquizofrenia. Es esta combinación hablábamos ahorita, de la psicología con la medicina. Las neurociencias trabajan entonces de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria con lo que es la biología, con lo que es la química, la psicología, la farmacología o la fisiología. Y no solamente para el avance de las investigaciones, aportan una visión más completa de las unidades centrales del sistema nervioso y sobre su funcionamiento, sino que también nos ayudan a descubrir e implementar, como decíamos ahorita, nuevos tratamientos y nuevos medicamentos. ¿Por qué? Porque conocemos la enfermedad o conocemos la psicopatología de una forma más amplia y de una forma más clara. Si vuelvo al ejemplo del TDAH, pues hace algunos años se consideraba que simplemente era una mala conducta del niño y entonces se quería hacer una corrección sobre la conducta. Ahora lo entendemos de una forma más neurológica y entonces se puede tratar en compañía con medicamento y el trabajo del psicólogo. Entonces, conforme va avanzando la ciencia, vamos descubriendo nuevas áreas de la psicología y cómo nuestro cuerpo se ve relacionado en estas trastornos o en estas enfermedades mentales, y ello nos permite trabajarlas de una forma más eficiente. La psicología, claro que se apoya en las neurociencias, como decíamos, creando o apoyándose en tratamientos para enfermedades mentales, para trastornos en general, para conductas maladaptativas, adicciones, por ejemplo, y pues nos contribuye a la psicología, las neurociencias, en comprender cómo está estructurado el sistema nervioso, así como los cambios evolutivos y la dinámica que ocurre en el desarrollo del ser humano, ya que desde el origen, desde el nacimiento o incluso antes del nacimiento, nos da toda esta comprensión de lo que es la evolución física y psicológica del ser humano. Entonces, bueno, pues para concluir esta última clase llena de historia, pues quisiera regresar aquí a la parte de las neurociencias. Nosotros en esta clase estamos estudiando la psicofisiología y vamos a ir viendo cómo se va relacionando ya más de forma clínica, ya más en tratamientos y en enfermedades, cómo se va relacionando
la fisiología con la salud mental, que es nuestro tema principal. Bueno, esto sería todo por hoy. Me despido. Muchas gracias por su tiempo. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen llegar. Mi nombre es Alejandra. Que tengan un excelente día y nos vemos la siguiente clase.